Buenos días, siendo las 10 de la mañana del día 1 de junio del año 2021, iniciamos la audiencia de control de acusación planteada por las defensas técnicas de los investigados Alberto Luis Soto Roque y el señor Ben García Pérez ante el segundo juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo del juez Julio Rubén Alejandro López Barbosa respecto del expediente número 255-2021-1. Esto es correspondiente a la imputación del delito de robo agravado. Para efectos de la acreditación correspondiente, proseguiremos representando a la defensa técnica del investigado Alberto Luis Soto Roque. Se encuentra acreditada la doctora Ángela Solange Estrada Quispe, y representando a la defensa técnica del investigado Ben García Pérez se encuentra acreditada la doctora Ani Nadialis Torrejara. Y como representante del Ministerio Público se encuentra acreditada la fiscal Angélica Cecilia Vargas Arias. Entonces, se tiene por instalada la audiencia. No sin antes mencionar que se permitirá el empleo de doctrina y jurisprudencia que sean relevantes para los argumentos jurídicos de los sujetos procesales en la presente audiencia. A continuación, la doctora Angélica Cecilia Vargas Arias, representante del Ministerio Público, tiene usted el uso de la palabra. Con su venia, señor magistrado, como fiscal provincial adjunta de la Primera Fiscalía del Distrito de Lima y en representación del Ministerio Público en el proceso penal que actualmente se le sigue a los imputados Alberto Luis Soto Roque y Ben García Pérez, debo solicitar a vuestro despacho se declare fundado el requerimiento acusatorio planteado por esta Fiscalía Provincial contra los imputados anterior mencionados, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado seguido de lesiones graves en agravio de Claudio Iván Lobatón Amaya. En particular, a criterio del Ministerio Público existe suficiencia probatoria, puesto que existen elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento. Por consiguiente, a través de la oralización de mi requerimiento, expondré tanto los fundamentos de hecho como de derecho que sustentan este. En concordancia con lo consagrado en el artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal, referido al contenido de la acusación fiscal, procederé en primer lugar a narrar brevemente los hechos que suscitaron la apertura de la investigación en una primera instancia. Siendo las 9:20 aproximadamente el día 27 de julio del año 2020, en un pasaje inhóspito colindante con la avenida principal del Carmen, urbanización San Roque, el agraviado Carlos Iván Lobatón Amaya se encontraba transitando cuando el imputado Alberto Luis Soto Roque lo interceptó, arrinconó contra una pared e intentó despojarlo de un pequeño bolso de tela en el cual yacían sus pertenencias, empleando para su amenaza un revólver. Pese a la situación, el agraviado se resistió al asalto, por lo cual el imputado Alberto Luis Soto Roque procedió a dispararle a este primero, siendo que el balazo se ubicó en la parte frontal de la cabeza de Carlos Iván Lobatón Amaya. Con el agraviado severamente herido, el imputado Alberto Luis Soto Roque, cumpliendo la intención que poseía, retiró del bolso de tela 5.500 soles que el agraviado recientemente había retirado del banco. Es allí cuando el segundo imputado, Ben García Pérez, se involucra en la comisión del delito al ayudar a que el imputado Alberto Luis Soto Roque logre fugarse junto con las pertenencias del agraviado, dejando a este en un estado de salud crítico, ya que para este estadio procesal se mantiene en un estado de coma producto de la herida provocada por Alberto Luis Soto Roque. Es necesario, en este extremo de mi oralización, invocar jurisprudencia vinculante como lo es el Acuerdo Plenario número 6 del año 2009 y, en específico, el Fundamento Jurídico 8, el cual consagra respecto al requerimiento de acusación que éste debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una calificación siempre provisional del hecho punible objeto de investigación preparatoria o instrucción. Esta comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible,
la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que corresponda, referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito y a la forma de autoría o participación. Por ello, señor magistrado, a través del requerimiento acusatorio y en la observancia de los medios probatorios suficientes recolectados que en mi siguiente intervención detallaré como representante del Ministerio Público, me corresponde determinar que en primer lugar, para el imputado Alberto Luis Soto Roque, la calificación del hecho punible cometido se tipifica acorde al numeral 1 del segundo párrafo del artículo 189, concordante con el artículo base 188 del Código Penal. Asimismo, se establece que su forma de participación en el hecho suscitado es de autor. En segundo lugar, para el imputado Ben García Pérez, la calificación del hecho punible cometido también se tipifica acorde al numeral 1 del segundo párrafo del artículo 189, concordante con el artículo base 188 del Código Penal. Además, se determinó que él, en cambio, fue cómplice secundario en la comisión del hecho punible, ya que el imputado Ben García Pérez le brindó a Alberto Luis Soto Roque una cooperación que no se constituyó como indispensable para la comisión del delito, dado que la ejecución del hecho recayó meramente en el imputado Alberto Luis Soto Roque. Finalmente, el grado de comisión del delito de robo agravado cometido por los dos imputados constituye un hecho consumado, puesto que ambos lograron apoderarse totalmente de manera ilegítima los 5.500 soles del agraviado Carlos Iván Lobatón Amaya, sustrayendo de su bolsa de tela al emplear la violencia y amenazando su vida e integridad física. Asimismo, con el disparo que realizó el imputado Alberto Luis Soto Roque, se provocó una lesión que mantiene en coma al agraviado. En otro extremo del requerimiento de acusación, como representante del Ministerio Público, que acorde a la hipótesis fiscal, planteó la estimación de la pena de cada uno de los imputados, teniendo en cuenta que entre ambos detentan una autoría y participación diferente en el hecho punible. Al respecto, Peña Cabrera Freire, en el artículo La etapa intermedia en el Código Procesal de 2004, publicado en el año 2011, estableció en la página 170 que dicho juicio de valoración debe ser considerado como un juicio provisorio y preliminar de sospecha fundada, que por eso mismo carece de certeza y convencimiento, lo que puede ser fruto de una intelección valorativa, consecuencia de la actuación probatoria del juzgamiento. Por lo cual, al establecer previamente el tercio inferior, intermedio y superior respecto de la pena privativa de libertad correspondiente a robo agravado seguido de lesiones graves, de no menor de 20 ni mayor de 30 años, se tiene que, por un lado, respecto al imputado Alberto Luis Soto Roque, le corresponde el tercio intermedio de 23 años con 4 meses a 26 años con 8 meses, mientras que por otro lado, referente al imputado Ben García Pérez, el segundo párrafo del artículo 25 del Código Penal establece que a los de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena, por lo cual le corresponderá el tercio inferior, que comprende de 20 años a 23 años con 4 meses. Es preciso señalar que se plantea en primera instancia el tercio intermedio al no encontrar circunstancias ni de agravación ni de atenuación conforme a lo establecido en el artículo 46 del Código Penal. Dicho ello, concluyo mi primera intervención, señor magistrado. Gracias. Tiene el uso de la palabra doctora Ángela Solange Estrada Quispe, miembro de la defensa técnica del imputado Alberto Luis Soto Roque, para que nos sustente su solicitud. Su consentimiento, señor magistrado, como titular de la defensa técnica del imputado Luis Alberto Soto Roque, debo expresar a vuestro despacho se dicte auto de sobreseimiento, basándonos en lo establecido por el artículo 344, inciso 2b del nuevo Código Procesal Penal. En particular, nuestra solicitud se orienta en la incapacidad que posee la Fiscalía Provincial de aplicar el requerimiento de acusación
debido a que carece de elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento. A continuación desarrollaré los fundamentos que sostienen mi petición. En primer lugar, como primer elemento de convicción, la Fiscalía Provincial estima un alto grado de probabilidad de que mi patrocinado es autor o partícipe del delito de robo agravado, seguido de lesiones graves, configurado en el artículo 188, concordante con el artículo 189, último párrafo del Código Penal. En consecuencia, en base al análisis de los múltiples elementos de convicción proporcionados por el Ministerio Público, a criterio de esta defensa técnica, no existe una sospecha fuerte que vincule a mi patrocinado con la comisión del delito de robo agravado. Gustavo Seminario Sayán, en el Manual del Código Procesal Penal, señala que en la audiencia debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y le permitirán la permanencia de la prueba ofrecida. De autos se observa que para el imputado Luis Alberto Soto Roque se cuenta con los siguientes elementos de convicción: las declaraciones de los dos testigos, las actas de reconocimiento fotográfico realizadas por los dos testigos en los que se indican a mi patrocinado el examen del médico legista practicado a la agraviada, la pericia de balística y el certificado de antecedentes carcelarios emitido por la INPE, donde se aprecia que mi patrocinado ha sido internado en el penal de Lurigancho años atrás por el delito de robo agravado. Por consiguiente, se debe resaltar que de las declaraciones brindadas por ambos testigos no señalan directamente a mi patrocinado, pues de la grabación que se presentó se aprecia la concurrencia de los hechos de manera borrosa, sin la posibilidad de reconocer claramente a mi patrocinado, sino caso contrario, se guían de la complexión de la persona que apenas se puede distinguir, siendo imposible identificar a alguien en concreto. Asimismo, del reconocimiento fotográfico de rueda de personas practicado, en el que se señala a mi patrocinado como autor del hecho, debemos señalar que la concurrencia de los hechos se dio a horas de la noche, por lo que la claridad de la visión de ambos testigos no puede ser verídica. Ergo, y tal como señala el fundamento 25 del Acuerdo Plenario 01-2019, los datos o elementos que aportan las fuentes mediante medios de investigación o de prueba han de ser graves o no bastan débiles probabilidades, aunque es de entenderse que la probabilidad no son cuantificables. Por lo cual, los elementos de convicción proporcionados por la Fiscalía Provincial, a pesar de ser variados, no logran aportar una apariencia del buen derecho, dado que estas pruebas ni son razonablemente suficientes ni se fundan en criterios objetivos para determinar que mi patrocinado estuvo involucrado en la comisión del delito de robo agravado. A partir de esto, concluyo con mi primera intervención. Gracias. Tiene el uso de la palabra Ania Daniel Liz Torres Jara, miembro de la defensa técnica de los imputados Ben García Pérez, para que sustente su solicitud. Un saludo, señor magistrado y más partes procesales. Le saluda el abogado patrocinante, el señor Ben García Pérez. En primer lugar, señor magistrado, agradecerle por habernos trasladado el requerimiento acusatorio en contra de mi patrocinado Ben García Pérez para poder formular nuestros medios de defensa. En amparo, los artículos 344, inciso 2, acápite D, y el artículo 350, inciso 1, acápite D del nuevo Código Procesal Penal, solicitamos el sobreseimiento con el argumento en que los elementos de convicción no son suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento en contra del patrocinado Ben García Pérez. Señor juez, conforme a lo mencionado por la señorita del Ministerio Público, que según su teoría, mi patrocinado habría cometido el delito de robo agravado. ¿Cuál es su sustento? Su sustento es que el video que presentó la Fiscalía, que se muestra una simple similitud con la estructura de mi patrocinado con el que verdaderamente habría cometido el delito. Según el artículo 207, numeral 2, segundo supuesto, menciona que los videos de vigilancia solo se pueden usar como elementos de convicción si estos están relacionados con los hechos o tienen conexión con el investigado. Primero,
La señorita de la Fiscalía mencionó que en el video aparece de manera borrosa. Se mira la cara de mi patrocinado, no se mira la cara de mi patrocinado. Menciona que no se puede identificar el rostro. Concluida la primera intervención, se continuará con la segunda. Tiene el uso de la palabra doctora Angélica Cecilia Vargas Arias. Con su consentimiento, señor magistrado, mi segunda intervención se direcciona al extremo del requerimiento acusatorio fiscal correspondiente a los elementos de convicción que sustentan nuestro pedido y en específico los medios de prueba que ofrece, siendo este el tema central de la presente audiencia, puesto que a criterio del Ministerio Público existe causa probable que tanto el imputado Alberto Luis Soto Roque como el imputado Ben García Pérez cometieron el hecho punible en agravio del señor Carlos Iván Lobatón Amaya, en concordancia con el literal C del 349 del nuevo Código Procesal Penal. Según el 15º fundamento jurídico de la casación número 760 del año 2016, se establece que una primera aproximación conceptual a su contenido sería lo siguiente. Por la etapa en la que son utilizados, luego de realizar los actos de investigación, durante la investigación preparatoria, los elementos de convicción son los fundamentos o las razones suficientes que tiene el fiscal para tener la certeza o convencimiento que se pueden imputar un hecho punible al imputado como autor o partícipe y por ende formularle una acusación e ir a juicio. Por lo tanto, es imperioso señalar que se cuenta con un elemento de convicción documental de una cámara de video que a pesar de estar borrosa, logra determinar a una distancia de 40 metros los hechos suscitados, la contextura de los imputados. Asimismo, los mismos testigos que proporcionaron la grabación del frontis de la ferretería a través de 2 actas de reconocimiento fotográfico de RENIEC lograron reconocer expresamente a los sujetos que cometieron el hecho en agravio del señor Carlos Iván Lobatón Amaya, detallando las características físicas de ambos, así como los hechos materia de investigación. Datos que a criterio de la Fiscalía vinculan a los imputados Ben García Pérez y Alberto Luis Soto Roque en la comisión del delito de robo agravado, seguido de lesiones graves. Al respecto también, Peña Cabrera Freire, en el libro La etapa intermedia en el Código Procesal Penal del año 2004, las funciones del Ministerio Público y el juez de investigación preparatoria, publicado en el año 2006, señala en la página 135 que los actos de investigación deben ajustarse a los criterios de pertinencia, relevancia y suficiencia. En cuanto al objeto de la investigación preparatoria, si ellos no poseen dicha virtud, deberán ser rechazados por el juez de investigación preparatoria. Por consiguiente, debo solicitar no se tome en cuenta, señor magistrado, las declaraciones vertidas por el testigo que proporcionó el imputado Alberto Luis Soto Roque, ya que no posee relevancia en el presente proceso penal al constatarse que no hay otro medio probatorio que acredite fehacientemente su testimonio de haber estado con el imputado en un centro comercial en el distrito de Chorrillos. Además del recibo proporcionado por el imputado Ben García Pérez, se evidencia la programación de un viaje con fecha de ida del 27 de julio con hora 22:30 de la empresa de transportes Soyuz. Por ende, no es pertinente emplear este elemento de convicción al demostrar que existe entre la hora de la comisión del delito y la hora de abordar el transporte con destino al norte del país una brecha que le permitiría al imputado Ben García Pérez aún así participar de la comisión del delito en agravio de Carlos Iván Lobatón Amaya. Finalmente, destacar que la Fiscalía Provincial posee adicionalmente el examen médico legista practicado al agraviado, la pericia balística y los certificados de antecedentes carcelarios proporcionados por el INPE, dado que los imputados Ben García Pérez y Alberto Luis Soto Roque con anterioridad ya habían sido sentenciados por el mismo delito.
Además, el imputado Ben García Pérez presenta una licencia para conducir motos lineales que genera suficiencia probatoria también a la hipótesis realizada por la Fiscalía. Por la totalidad de los elementos que detallé en esta segunda intervención, señor magistrado, se demuestra la existencia de una causa probable que involucre a los dos imputados en la comisión del delito en agravio de Carlos Iván Lomatón Amayo. Gracias. Continuaremos con la doctora Ángela Solange, está aquí. Con su permiso, señor magistrado, en segundo lugar, debemos señalar que el requerimiento de la Fiscalía Provincial no existe suficiencia probatoria para seguir con esta, tal y como hemos señalado en nuestra anterior intervención. De igual manera, respecto a este punto, la casación 760 del año 2016, La Libertad, señala en su 12º fundamento que la exigencia de la prueba suficiente como parte integrante del derecho a la pretensión de inocencia está consagrada en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, el inciso 1 del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal prescribe como una regla de juicio que la presunción de inocencia requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En ese caso de duda sobre la responsabilidad penal deberá resolverse a favor del imputado. De este párrafo podemos dilucidar que la pretensión de las pruebas necesarias son un requisito importante para realizar el requerimiento de acusación. Sin embargo, en nuestro presente caso, este supuesto no se ha presentado, pues de los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía se ha pedido mencionar que cada uno de ellos no tiene relevancia o carecen de claridad sustancial para el proceso, por lo que no configuran en nuestro caso. De igual manera, respecto de la causa probable, debe ser fundada en pruebas suficientes. La Fiscalía Provincial ha presentado como medio probatorio los antecedentes penales de mi patrocinado Alberto Luis Soto Roque, en los que se configura que mi patrocinado cumplió con carcelería efectiva por la comisión de robo agravado. Al respecto al recurso de nulidad 3293 del año 2010 señala que es importante tener presente que si bien el merecimiento de la pena a una conducta delictiva es una condición necesaria para imponer una pena o un caso concreto, sin embargo, es insuficiente, pues resulta necesario además que la pena sea útil y reporte a la sociedad y al condenado un beneficio respecto a la conservación de los bienes jurídicos y la estabilidad normativa. De esto podemos dilucidar que el ser poseedor de antecedentes penales no configura elemento verídico para sustentar que mi patrocinado fue partícipe del hecho delictivo. Del mismo modo, no configuraría un elemento de sospecha, pues mi patrocinado cumplió con su sentencia y adicional a ello realizó talleres dentro del centro penitenciario Lurigancho que lo ayudaron a su rehabilitación y posteriormente una reintegración a la sociedad. Con este argumento doy por finalizada mi segunda intervención. Gracias. El uso de la palabra a la representante de los investigados, la doctora Ania Nadialis Torres Jara. Bien, también la Fiscalía menciona que hubo 2 testigos que testificaron en su despacho fiscal. Ojo con esto, quiero precisar. Testificaron en el despacho fiscal solo al juez. Según el autor Hortel Ramos, autor de muchos libros de derecho penal, menciona que el testigo es la prueba testifical, siendo la persona que declara ante el juez su percepción de los hechos y de lo acontecido, ¿no? Quiero precisar con lo antes mencionado, que fue como ojo, escuchen esto, que esos 2 testigos mencionaron solamente a la Fiscalía. Por tanto, pedimos, señor magistrado, que no considere como prueba testifical en contra de mi patrocinado. ¿Por qué? Porque pueden ser testificaciones de mala fe,
no sabríamos qué intenciones tiene con mi patrocinado. Pueden perjudicar con intenciones a mi patrocinado. Si la Fiscalía quiere tomar estas testificaciones, debió haber hecho declarar sus argumentos. No se puede considerar como prueba testifical. Así que solicitamos, señor juez, pedimos que no considere estas testificaciones en contra de mi patrocinado. También mi patrocinado, posteriormente, la Fiscalía lo notificó para que se pueda presentar a declarar sus versiones, sus hechos. Mi patrocinado se presentó. Mi patrocinado mostró la boleta de pago, una boleta de pago de la empresa Soyuz, porque ese día él estaba de viaje en la ciudad de Chiclayo. Quiero precisar que a mi patrocinado lo protegía el derecho a guardar silencio en ese tiempo. Pero se presentó ante la Fiscalía, apoyó durante el proceso. La Fiscalía no puede negar eso. Está en la carpeta fiscal. Que mi patrocinado durante el proceso se presentó, contestó las notificaciones. Trató de comprobar que él no estaba ese día en el hecho, él no estaba ahí en ese momento. Entonces, señor juez, para nosotros la defensa no consideramos que son elementos de convicción lo antes mencionado, presentados por la Fiscalía. No consideramos que son elementos de convicción para solicitar el auto de enjuiciamiento en contra de mi patrocinado, el señor Ben García Pérez. Finaliza la segunda intervención. Por ello, se continuará con la tercera y última intervención. Doctora Angélica Cecilia Vargas Arias, tiene usted como representante del Ministerio Público el uso de la palabra. Doy inicio a mi tercera intervención mencionando brevemente y en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 4 del artículo 349, el cual señala que el fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria y en su caso podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda. En consiguiente, señor magistrado, es menester de la representación del Ministerio Público en este proceso penal señalar que tanto el imputado Ben García Pérez como el imputado Alberto Luis Soto Roque sufrieron carcelería vía prisión preventiva en el presente proceso penal. Sin embargo, en la actualidad ambos se encuentran en libertad y por consiguiente ya no recae sobre ellos medida cautelar alguna. Asimismo, no es necesario solicitar la variación de esta ni dictar otras medidas en la presente audiencia. Por otro lado, respecto al extremo de la pretensión civil en el requerimiento acusatorio fiscal, al respecto, Chinchay Castillo, en el artículo ¿Para qué hacer un control de la acusación? Un análisis del acuerdo plenario número 6/2009, un acuerdo plenario que ya fue invocado en la oralización del requerimiento, que fue publicado en el año 2012, en la página 150 establece lo siguiente. Sobre la estimación de esta cantidad sigue el problema de la falta de determinación técnica y el uso del método OS. Ello constituye un atentado contra el deber de motivar las resoluciones. Es claro que hubo un delito, es claro que hay un daño indemnizable, casi siempre, pero no es claro por qué se determinó un porto determinado precisamente. Es una de las cuantas problemáticas que aún subsisten en un proceso penal. Por ello, para establecer la pretensión civil exigible a los imputados, se tomó en consideración el estado crítico de salud en el que se encuentra el agraviado Carlos Iván Lobatón Amaya, dado que del examen médico legista practicado su persona se desprende que este último presenta severas limitaciones neurológicas y motoras producto del balazo, por lo que a pesar de que pueda salir del estado de coma en el que se encuentra, no volverá a ser el mismo. Su integridad física no será la misma después de la comisión del hecho punitivo, por lo cual, como fiscal provincial adjunta y en representación del Ministerio Público, estimó la cantidad de 100.000 nuevos soles.
Finalmente, para concluir con mi oralización, me corresponde citar el segundo fundamento jurídico de la sentencia casatoria número 247 del año 2018 en la ciudad de Ancash, el cual enuncia que, y cito, la acusación ha de ser precisa, determinada o específica, con niveles razonables de concreción y clara, comprensible respecto del hecho y del delito en el que se formula. Por lo tanto, señor magistrado, es preciso señalar que la Fiscalía Provincial ha cumplido con los elementos de forma y fondo propios del artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal, por lo que el requerimiento planteado ante usted es conforme a los parámetros establecidos en el cuerpo normativo anterior mencionado. Una vez finalizada la totalidad de las intervenciones concedidas en la presente audiencia por usted, señor magistrado, le solicito declare fundada el requerimiento acusatorio fiscal planteado por la Fiscalía Provincial del Distrito de Lima, dado que en síntesis, acorde a los fundamentos de hecho y derecho oralizados, se establece la existencia de suficientes elementos de convicción que acreditan una causa probable de que los imputados Ben García Pérez y Alberto Luis Soto Roque estuvieron involucrados en la comisión del delito de robo agravado, seguido de lesiones graves en agravio del señor Carlos Iván Lobatón Amaya, y por consiguiente continuar con los estadios pertinentes del proceso penal en curso. Gracias. Doctora Ángela Solange Estrada Quispe, como defensa técnica del imputado Alberto Luis Roque, tiene usted el uso de la palabra. Con su permiso, señor magistrado, para finalizar, en tercer lugar, como hemos expresado ya en mis dos intervenciones anteriores, he de mencionar que no existe base suficiente o sospecha contra mi patrocinado para adjudicar la comisión del delito por robo agravado, seguido de lesiones graves, configurado en el artículo 188 concordante con el artículo 189, último párrafo del Código Penal, pues la Fiscalía Provincial no ha podido presentar suficiencia probatoria para que haya mérito de juicio oral. De igual manera, consideramos que no existe elemento de convicción suficiente para solicitar el enjuiciamiento. Debido a lo mencionado, es que solicitamos se dicte auto de sobreseimiento. Al respecto, el acuerdo plenario 06 del año 2019, en su 14º fundamento, menciona que el control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto postulatorio del fiscal, negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia del juicio oral, con independencia de la aplicación de un criterio de oportunidad circunscripto a los supuestos del artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal, y de la deducción de excepciones solo es posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseimiento de la causa, los que están textualmente contemplados en el artículo 344, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal. Basándonos en lo mencionado y de igual manera en los artículos mencionados del Código Procesal Penal, es que fundamentamos que la Fiscalía Provincial no ha presentado base suficiente para realizar el requerimiento de acusación solicitado. Además, debemos señalar que Ramos Dávila Lisa, en su libro La fase intermedia, la implementación del Código Procesal Penal en Guaura, algunos problemas y propuestas de solución, menciona que la decisión de sobreseer una causa tiene relación con el mérito y del caso, y esta evolución corresponde por excelencia al Ministerio Público. Los jueces solo pueden controlar la legitimidad de la decisión, y ese sería el único supuesto en que el juez podría fundar su discrepancia de lo contrario. Podría fundar su discrepancia de lo contratado. De lo contrario, asumiría una función que no le corresponde. Es por ello recurrimos a usted con la solicitud de que dicte auto de sobreseimiento. En síntesis, de la exposición de mis argumentos se ha podido probar que en el pedido del Ministerio Público para dictar auto de enjuiciamiento concurren ninguno de los presupuestos materiales establecidos
en el nuevo Código Procesal Penal. Por ende, este pedido realizado por la Fiscalía Provincial debe ser declarado infundado conforme al análisis irrestricto de lo establecido por la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional. Fiscal Ania Nadia Liz Torrejara, como defensa técnica de los imputados Ben García Pérez, tiene usted el uso de la palabra. Señor juez, nosotros como defensa estamos solicitando el auto de sobreseimiento por el motivo a que no existen elementos de convicción suficientes para declarar fundada el enjuiciamiento en contra de mi patrocinado, ya que la Fiscalía ni siquiera presentó sus dos únicos testigos que tuvo en contra de mi patrocinado ante usted en su despacho. Así también ni siquiera se tomaron en serio el caso, porque causa asombro a que simplemente por la similitud de estructura de mi patrocinado con la persona que sale en el video, ya está como acusado. No sabemos de dónde saca la señorita del Ministerio Público para que mi patrocinado se vea envuelto en este caso que lamentamos por la víctima. Así también la señorita fiscal mencionó que mi patrocinado, por haber sido presidiario, se puede considerar que le deben enjuiciar. Si bien sabemos que el artículo 139 de la Constitución Política del Perú ampara a la población penitenciaria, a la expoblación penitenciaria, para su reinserción, su rehabilitación, su reeducación, reinserción social, quise mencionar, estamos viendo como evidencia que la política más se encarga de dar castigos penales a la criminalidad, a que apoyen la reinserción social, centrado con el incremento del capital humano de la población penitenciaria. Este argumento fue dado por el autor Ángel Rafael Peñalosa González en su tesis presentada en la Universidad PUC con el nombre El fenómeno de la reinserción carcelaria en el Perú. Análisis de los factores asociados a las trayectorias exitosas en la reinserción social. Y por último, antes también quiero mencionar que ese argumento fue usado porque creemos que el señor tuvo acciones para demostrar a la Fiscalía que estaba de su lado, por así decirlo, porque estaba apoyando durante el proceso, se presentaron las notificaciones. Deberían poner como balanza de que cómo él está actuando, no simplemente juzgarlo por ser un expresidiario. Bien, y por último, también mencionó que tiene licencia mi patrocinado de su moto, pues obviamente él tiene su moto. La regla es que todos los que tengan una movilidad lineal tienen que sacar su licencia. ¿Qué esperaba la Fiscalía? Si no tenía licencia, le multaban. Es un desarrollo personal que tienes que comprar tu moto, tus cosas, y la regla es, ¿quieres tu moto? Tienes que sacar tu licencia. No consideramos eso como motivo para deben enjuiciarlo, tienes la licencia de moto. Señor juez, estamos pidiendo el auto de sobreseimiento. Nos estamos amparando al artículo 344, inciso 2, acápite D, porque consideramos que no existen elementos de convicción suficientes. Habiéndose agotado los debates orales y las actuaciones procesales, este despacho pronunciará su decisión conforme a lo señalado al artículo 27 del Reglamento General de Audiencias bajo las normas del Código Procesal Penal. En cuanto al control de acusación, Víctor
Víctor Arbulú, en su libro El control de la acusación fiscal en la etapa intermedia, nos menciona que la facultad del Ministerio Público, a efectos de solicitar el procesamiento de una persona, desarrollando en su contenido la individualización del acusado, el hecho imputado, la tipificación, los medios de prueba, a actuarse en juicio, las circunstancias modificativas y la solicitud de pena y reparación civil. La acusación delimita el objeto del proceso, haciendo con ello posible una adecuada defensa y fijando los límites de la sentencia. Por eso la acusación debe ser concreta, pues si no, se prestaría a la injusticia y arbitrio judicial. Y en concordancia con el artículo 351 del nuevo Código Procesal Penal sobre la audiencia preliminar, empezamos con el análisis de los presupuestos mencionados con respecto a nuestro caso en cuestión. Analizando el fundamento 14 del acuerdo plenario 6, en el cual se menciona expresamente que el control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto postulatorio del fiscal, negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia del juicio oral como independencia de la aplicación de un crédito de oportunidad, circunscrito a los supuestos del artículo número 2 del nuevo Código Procesal Penal y de la deducción de excepciones, solo es posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseimiento de la causa, los que están taxativamente contemplados en el artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal. Al juez de investigación preparatoria le corresponde decretarla cuando la presencia de los requisitos del sobreseimiento es patente o palmaria, no sin antes instar el pronunciamiento de las partes sobre el particular. Corresponde, por ende, analizar los elementos de convicción y medios de prueba presentados por la Fiscalía Provincial y que sustentan su requerimiento de acusación. Tanto de igual manera analizaremos los fundamentos presentados por la defensa técnica para sustentar su pedido de auto sobreseimiento. Reategui, en su libro La problemática de detención en la jurisprudencia procesal penal, menciona que debe tenderse la denominación de presunción como una aceptación convencional del nombre de este derecho. Podemos recalcar que de los supuestos que se han presentado, estamos presumiendo que los imputados pudieran haber incurrido en la comisión del delito de robo agravado, seguido de lesiones graves, el cual se encuentra configurado en el artículo 118, concordante con el artículo 189, último párrafo del Código Penal, por el cual se inició la investigación preliminar. De los elementos de convicción presentados por parte de la Fiscalía Provincial, he de mencionar que tal como se hace mención en la casación número 760-2016 de la libertad, en su 12º fundamento, este nos menciona que la exigencia de la prueba suficiente como parte integrante del derecho a la presunción de inocencia está consagrado en el artículo número 2, inciso 24 de nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo, el inciso primero, el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal prescribe como regla de juicio que la presunción de inocencia requiere una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. La prueba suficiente es el punto culminante de la actividad probatoria y solo puede generarse en el juicio y expresa una convicción en los jueces de la responsabilidad del acusado. Entonces, de este párrafo se desprende que, tal como se presentó en el presente caso, los medios probatorios presentados han demostrado la existencia de una causa probable. De igual manera, analizamos la acusación formal,
el segundo fundamento, el inciso B del expediente número 100, 2010, del 12 de diciembre del 2016, de la Sala Penal, en el cual nos expresa que meramente formal para que oportunamente se proceda al juzgamiento del procesado si se abriera duda razonable sobre su imputabilidad conforme a lo que dispone el artículo 225 del antiguo Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, identifican que el contenido de la acusación fiscal, la acusación debe ser motivada y debe contener los requisitos formales que se enuncian. Entonces, del párrafo mencionado, podemos recabar que debido a los hechos presentados, como las declaraciones de los dos testigos, las actas de reconocimiento fotográfico, realizadas por los testigos en las que se indican a ambos imputados, también el examen médico legista, practicada la agraviada y la pericia balística y el certificado de antecedentes carcelarios emitido por el INPE, se encuentra probable para proseguir con las investigaciones pertinentes. Por los fundamentos anteriores estipulados por el despacho, corresponde declarar fundada la solicitud de la Fiscalía Provincial, por lo que se dicta auto de enjuiciamiento.